Hola muchachos y muchachas, espero se encuentren bien al momento de estar viendo este video. Como les había mencionado, la intención de estas grabaciones es recuperar un poquito el tiempo, avanzar un poquito el tiempo, acabar en tiempo y forma con nuestro curso. Y estaremos haciendo dos grabaciones, dos sesiones quedarán grabadas en este formato y donde yo les podría decir que más allá de asistencias o décimos extra, estos videos van a ser con la simple intención de que ustedes los vean cuando quieran. Que ustedes tengan la intención de acercarse a este material. He de decirles que estos fueron los primeros ensayos que hicimos cuando inició nuestro periodo de contingencia de pandemia. Así acabamos de dar cursos en aquel 2020. Y bueno, volvemos a estos espacios, a ver qué tal nos queda ahora. Ya ha cambiado demasiado aquí la plataforma de PowerPoint para grabar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, ya lo había avanzado, ya llevaba unas cuantas diapositivas en Teams, en una grabación de Teams, pero bueno, ya sabrán que el Internet a veces nos juega bromas bastante pesadas. Y no sé qué pasó, se fue el Internet y creo que perdimos todo. Así es que ni modo, vamos a tener que volver a empezar. Pues por ustedes no hay ningún problema, por mí sí, porque ya serían dos clases hechas. Una sin grabar y otra en proceso de. Pero bueno. Ok, muchachos y muchachas, les platico rapidísimo. Iniciamos nuestra unidad 3 llamada Consolidación y difusión de una gastronomía hispanoamericana. Con esto queremos decir que vamos acercándonos a esta creación, ¿cómo decirlo? Esta afianzamiento, me gusta esa palabra, ese afianzamiento de el choque de estos dos mundos, el resto del mundo y América, y que dan como resultado una alimentación, que en este caso le llaman ahí palabra dominguera hispanoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que consolida todo el mundo hispano, todo el mundo español, de cierta manera, y toda Latinoamérica. Nuestra sesión 1 se llama Las haciendas y la producción agrícola y ganadera. ¿Ok? Es un poquito de remembranza de lo que ya hemos platicado, pero también una noticia o el abarcar un espacio de estudio bastante interesante y conocido y reconocido por nosotros y nosotras. Vamos a ver qué dice nuestra diapositiva. Dice introducción. Con la colonización del territorio americano, las coronas europeas tuvieron como objetivo expandir sus medios de producción en la agricultura. Como segundo aspecto, buscar fuentes minerales, oro, plata, bronce, etcétera, etcétera. Aunque esto es lo que nos dice la diapositiva y está sustentado en una fuente histórica y shalala, shalala, en realidad yo les podría decir también o complementar lo siguiente. Europa siempre vio con mucha necesidad la adquisición de minerales para poder empoderar su territorio, el que fuese. Ajá. La Edad Media les había enseñado que los metales eran necesarios, que los metales tenían un valor y el valor se lo daban ellos mismos. Entonces, imagínense, ¿no? Yo hice este mazapán, no se ve bien, pero es un mazapán de la rosa. Yo hice este mazapán y te lo voy a vender porque a mí me parece que esto vale 1,000 pesos. Ten, cómpralo. Por supuesto que me van a decir, oye, usted está loco, ¿cómo me va a vender un mazapán en 1,000 pesos? Bueno, díganselo a estos damas y caballeros que depositaron en los metales el valor más preciado, única y sencillamente por ser difícil de extraer y poco en el territorio. Pero bueno, así las cosas. Y de esta manera, vamos a seguirle cambiando, y de esta manera, ojalá mi imagen no entorpezca aquí la diapositiva, esperemos que no. Y de esta manera
el territorio de la Nueva España, lo que estamos estudiando nosotras y nosotros, se empezó a forjar y se empezó a formar y se empezó a constituir ante el interés o ante la existencia de materiales o de minerales importantes. ¿Sale? Por cierto, me voy ya. Esta cosa no me deja regresar. Este es un aspecto negativo de esta presentación en PowerPoint, pero bueno, regrésense en el video, ustedes que pueden, van a ver una imagen, la imagen de la derecha de la diapositiva anterior, que lleva por título Canteros y es del Códice Florentino. Ajá. Estas son los primeros retratos, imágenes, dibujos de cómo se veía la minería y a los que se dedicaban a esta actividad durante la edad, durante la época, perdón, los primeros años de la época novohispana. Ok, continuemos. Si estas tierras estaban habitadas, a donde los españoles llegaban, se dominaban, se colonizaban y se expandían las creencias católicas. Cosa que ya hemos visto, eso es prácticamente un detalle como repaso. Y, como una de tantas, ampliar las rutas comerciales, especialmente con Asia y Medio Oriente. Prácticamente eran la intención de abrirse camino para ampliar sus territorios en todos los sentidos, comerciales y de expansión. Ante la situación sociopolítica posterior a la conquista, o sea, el periodo novohispano, la respuesta española fue la creación de la encomienda, y ya hemos hablado de ella. Un español se le asignaba una cantidad X de indígenas, se le asignaba otra cantidad minoritaria, pero igual de importante, de esclavos, y ahora le ponte a chambear. ¿En qué? En lo que tú veas conveniente. La corona decía, si usted, voy a usar nombres de los aquí probablemente presentes, si usted, Ángel, tiene conocimientos de ganadería, órale, ahí le va un puñado de indígenas, un puñado de esclavos y póngase a trabajar la ganadería. Por acá, Shaila tiene conocimientos de agricultura, perfecto, ahí te va un puñado de aquí, un puñado de acá y dale. Empiecen con su producción agrícola. Uy, ahí viene Luna. ¿Qué pasó, Luna? Platícame. ¿Sabes de minería? Perfecto. No viene sola, viene con Arturo. Excelente. Ahí te va tu puñado de indígenas, ahí te va tu puñado de esclavos, te van unas cuantas reses. Órale, a trabajar. Todo lo que ustedes saquen, un porcentaje es para Miguelito y el otro resto hagan con él lo que quieran. Ustedes solamente me tienen que pagar a mí el derecho de ocupar mis tierras para satisfacer sus necesidades económicas. Esa era la encomienda. Este proyecto duró poco porque no es por tachar de malas personas ni a Ángel, ni a Shaila, ni a Luna, ni a Arturo, pero pues cada quien veía por su provecho. Y pues, ¿qué cree, señor rey, señor virrey? Nada más obtuve 3 pesos. Así es que pues, le doy uno, cuando en realidad habían obtenido 100. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la encomienda como tal dura poco, hasta 1542, pero para mediados del siglo XVI, de ese mismo siglo, toma fuerza el sistema de la hacienda, concentrando actividades económicas, aunque en torno a la minería. ¿En qué consistía esta hacienda? Era un sistema obviamente igual de darle a cada interesado o interesada un espacio para que, o un permiso real, para que llevaran a cabo sus actividades económicas, pero las cuentas de gastos, las entradas, las salidas estaban auditadas por el virreinato. Me detengo cada que cambio de diapositiva porque PowerPoint va grabando por secciones, por diapositiva. Entonces me tocó en años pasados, les repito, al inicio de estos tiempos pandémicos, que yo me seguía de filo hablando y se entrecortaba mi voz. Entonces procuraré de hacer estas pausas entre diapositiva y diapositiva. Espero funcione. Espero sus comentarios. A lo largo del virreinato, ahorita digo el título, no se preocupen.
las intenciones expansionistas, el acaparamiento de tierras y zonas mineras, la hacienda se consolida y se acondiciona a las labores agrícolas y ganaderas. Es así como empieza a trabajar este... Uy, se me fue, les dije, este sistema. Y entonces aparece el vocablo hacienda. ¿De dónde vendrá esta palabra? Hay un precursor, bueno, hay dos. Vamos por partes. La palabra hacienda hace relación hoy en día a los bienes, posesiones y riquezas materiales que contiene o que adquiere un individuo. Ajá. Hoy en día, la palabra más ocupada o el sustituto más ocupado es patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio para el día de mañana? De hecho, esta materia también lleva por eso su nombre, Patrimonio Gastronómico Virreinal. Todos los elementos, todo el conjunto de bienes intelectuales, algunos físicos, conforman o que conformaron la época novohispana. Ahí nace esta palabra, ahí se va construyendo. ¿Pero qué pasaba en época novohispana? A inicios del siglo XVI, términos como estancia o labor eran relacionados a las riquezas o propiedades encargadas del trabajo de la tierra, mina o ganadería. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué estás haciendo? ¿Tu estancia? ¿A qué es? ¿De qué se trata? Esos eran los primeros términos ocupados. Bueno, un poquito complementando, la imagen anterior era un mapa en el cual se podía ver eh, la palabra hacienda ocupada por primera vez en el territorio novohispano. Ajá. En esta imagen que ustedes ven en su izquierda es un extracto de esta gran imagen, donde se alcanza a ver ese cuartito como de tabique y una especie de enrejado. Ese es el espacio al cual se le denominaba hacienda, perdón, estancia o labor, y que posteriormente se usó como hacienda, lugar donde se guarda, se almacena las riquezas, los productos obtenidos de la tierra, la mina o alguna otra actividad económica. ¿Vale? Bien, entre ellas la ganadería. Siguiente. Durante los siguientes 300 años que dura el periodo novohispano, la palabra hacienda desplaza a estancia y labor. Un proceso largo, comenzando el cambio en los mapas del centro del país hasta llegar a las regiones de Guerrero, Oaxaca y el Bajío. De hecho, esto es muy común que pase, este traslado de palabras. Antes significaba esto y ahora vamos a ocupar esta otra nueva palabra porque se oye más chic. ¿Quieren un ejemplo de nuestra actividad? Cocinero, cocinera. Hasta el siglo pasado, no es cierto, me estoy mintiendo terriblemente, todavía inicios de este siglo y seguramente cuando los que no han trabajado, cuando ya se empiecen a desarrollar en estos ámbitos lo van a ver. La palabra cocinero era ocupada como los bajos rangos. La palabra cocinera casi no existía. Cocineros en general. El jefe, el chef. Y cuando una cocinera obtenía cierto rango, que no iba a ser el principal, pero era cierto rango, se le llamaba mayoras. La mayora de cocina, pero jamás la chef. Esta terminología ha ido cambiando por X motivo, no importa el motivo, lo que estaríamos analizando aquí es cómo las palabras se van deformando, van cambiando, se van sustituyendo. ¿Ok? Para darle continuidad entonces a este proceso, se le llamaba hacienda y aquel que llevaba el control de todas estas haciendas era la hacienda real.
Repito, la que llevaba ahí toda la información y iba haciendo sus visitas periódicas para ver que no le estuvieran picando los ojos al virreinato. Esta imagen es de la hacienda de Tlacotla, en Sachoalpan, creo que sí, Morelos. Y obviamente se ve, a comparación de los primeros mapas, que ustedes le pueden regresar al video y volver a regresarle a este momento, se van a dar cuenta que tenemos una estructura diferente. Siguiente. Este mapa muestra cómo estaban concentradas, en qué puntos estaban mayormente concentradas las haciendas del siglo XVIII. De amarillo a marrón era la cantidad de minas, perdón, la cantidad de haciendas que existían o que se ubicaban en dicha región. Este es el mapa del país, la zona centro. ¿Ok? Véanle bien, acérquense si es necesario. Se darán cuenta que Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, esta zona del norte, del Bajío de nuestro territorio, son las que más concentraron haciendas hasta el siglo XVIII. Ojo con eso. ¿Ok? Bien, dichas haciendas estaba dividida en tres grupos o tres actividades primordiales. El dominio sobre recursos naturales, o sea, el dominio sobre la tierra y el agua, el dominio sobre la fuerza de trabajo, el dominio sobre los mercados regionales y locales, que estarían conformando la agricultura, los trabajos como el tratado de las pieles, la madera, la minería y el último, el tercero, los aspectos comerciales, distribución de alimentos, bienes, servicios, etcétera, etcétera. De esta forma se comienza a gestar una institución económica, pero además un sistema social y político, importantísimo para la época. Y bien, aquí ya espero no se trabe esta cosa y lleguemos a buen puerto rápido. El punto más alto de la hacienda, el punto más importante era el casco, donde se encontraba la casa grande. Lugar, bueno, también estaba la cárcel, los establos, la huerta y la capilla. En la casa grande habitaban casi siempre los dueños de estas haciendas, las familias que trabajaban estos territorios. A su derecha, la imagen que se encuentra a su derecha, es de un terreno bastante conocido por nosotras y nosotros. No, se tapa un poco el nombre, no puedo mover yo aquí la cámara si no me equivoco, pero dice Hacienda de Santana, Tenancingo, Estado de México. Esta, 1854, si no me falla el año. Esta no es otra cosa más que el lugar donde actualmente está el CUT. Sean observadoras, sean observadores. Hay ciertos elementos que ya no existen, ya no están. Esto que estoy tratando de... caray, es más difícil aquí. Esto que traté de ponerle una flechita bastante chueca. No sé qué sea, no sé dónde está, pero ya no existe en nuestro CUT. Este otro cuerpo que estoy englobando, tengo entendido que tampoco ya no existe. Pareciera ser uno de los almacenes. Que podía ser de herramientas, que podía ser de granos, que podía ser de muchas cosas. Ajá. Hasta de los establos propiamente. Y la zona desde donde se toma la foto, ese lugar ya tampoco existe como lo vemos ahorita, ya que está cubierto por árboles y maleza. Pasa algo muy curioso, muchachas y muchachos, porque por muchos años nos han dicho que de chiquitos lo mencionaba, hay que ir a reforestar el campo porque la deforestación es muy mala para la tierra. Al menos a mí de chiquito me llevaron a 2, 3 lugares a plantar arbolitos. Nunca jamás supe de ellos. No sé si siquiera vivan los pobres arbolitos.
Pero bueno, nos llevaban a hacer esta actividad. En el caso de Tenancingo, en el caso de la ex hacienda de Santana, es muy probable que haya pasado lo mismo y por eso la imagen se ve totalmente diferente a como es actualmente hoy. ¿Sale? Prácticamente les podría decir, la zona del CUT parece un llano, plano. Hay unos cactus por aquí, unos arbustos por allá, pero nada más. Cuando se habla de estas actividades hay que tener mucho cuidado porque al plantar árboles, estos árboles van a crecer y van a necesitar agua. ¿Y qué hacen? Se entierran hasta encontrar un punto de hidratación. Y muchas veces estos puntos de hidratación son canales subterráneos de agua. Razón por la cual, años después, está bien tener árboles en lugares donde siempre hubo árboles. Pero es un poco peligroso poner árboles donde no había originalmente árboles. ¿Por qué? Porque provoca problemas de irrigación de agua. Pero bueno, sigamos adelante. La alimentación se sustentaba con los productos de la huerta. Ay, ahí me va a robar texto. Bueno, y los establos, aunque se recibían productos importados o de las ciudades grandes. Toda hacienda contaba con trojes y establos, que son graneros y molinos para, ahí ya no sé qué, si quiere decir para moler, si no me equivoco son para moler, que es el trabajo de las trojes. Ajá. Esta otra imagen que ustedes ven a la izquierda también es de Tenancingo. Una vez que se pueda entrar libremente al casco, cuando estemos en el pasillo, en la parte alta, nos vamos a subir y entre una, dos, tres, como entre, una, dos, tres, cuatro, entre los cuatro primeros arcos de nuestro casco, ustedes van a mirar primero de frente y luego con una inclinación de un poquito para su izquierda. No les quiero decir grados porque ni yo me lo sé. Pero van a ver todavía una parte, vamos a ver si en verde se ve bien. No, yo creo que va a ser en negro. A ver, ándeles. Una parte, y ojalá se esté marcando en la diapositiva, ojalá lo estén viendo, de este molino. El molino tengo entendido que todavía existe como construcción. No sé si todavía sirva como molino. Pero era todo el complejo de la ex hacienda de Santana. Ajá. Si no tenían conciencia de esto, y son de Tenancingo, son de Santana, pregunten entre sus familias, a ver qué más les dicen. A una distancia aproximada de 1 kilómetro se encontraba la leviadrilla, que eran habitaciones de adobe para los peones. Y en otra sección se tenía la tienda de raya, aunque este dato yo lo tendría un poquito en duda, ya que es muy probable que no existiera tienda de raya o no fuese común en la época novohispana, sino que más bien era un espacio donde no se compraba nada, simple y sencillamente se les daba a los trabajadores alimentos o productos provenientes de la hacienda. Hay que recordar que muchos de ellos todavía estaban en carácter de esclavos, ilegalmente, sí, pero aún así existía en un principio la imagen del esclavismo, entonces es muy probable que no existiera una tienda de raya como tal. El gran auge de la tienda de raya se da en la época revolucionaria. Ajá, de hecho, ese es uno de los grandes problemas que se tienen, por lo cual estalla también la revolución. Ajá, estas tiendas tremendas donde endeudaban a los indígenas, o mejor dicho, a los mestizos, los endeudaban y ya después les daban cualquier cosa y se los llevaban al baile. Pero bueno, en el caso de esta tienda de raya en la que se le pagaba al peón productos como maíz, frijol, jabón, aguardiente, entre otros. En muy escasas ocasiones o lugares se les podía resarcir pagar con moneda, ya que el sistema de la tienda de raya permitía a la hacienda mantener al peón endeudado sin posibilidad, ahí se me fue la palabra, sin posibilidad de dejar su trabajo. Probablemente relacionemos más la tienda de raya también con la embriaguez,
ya que a través de la venta de aguardiente o de la negociación o intercambio de aguardiente, los peones acababan endeudados y obviamente su posibilidad de salir de la deuda era prácticamente imposible. Y entonces era un sistema esclavista. Punto final. Siguiente. A ver, ahora vamos a ver qué pasa con la producción agrícola. La importancia en este sistema fue su impacto en el mercado novohispano, ya que por medio de la hacienda se daba abasto a las necesidades alimentarias, ahí sí, en todo el virreinato de la Nueva España. España principalmente pudo perder el territorio, podía perder el territorio de la Nueva España. Nunca lo vino a gobernar, no por nada mandó un virreinato o proclama un virreinato. Pero eso sí, necesitaban garantizar la alimentación de la población ahí existente para poder seguir obteniendo metales, principalmente de las minas. Ajá. Así es que la hacienda y principalmente la agrícola era fundamental. Siendo su principal fuente de trabajo la mano de obra indígena, su salud e integridad era pieza clave para la producción agrícola. Un grupo de indígenas bien alimentados, al menos con lo justo, los iba a tener al menos contentos, al menos quietos, al menos no tan efusivos, no tan violentos como ellos llegaban a pensar. Por lo tanto, esa fue la importancia de las haciendas agrícolas. Sin embargo, ante la caída demográfica por las distintas enfermedades que azotaron en el siglo XVI, se dan condiciones alimentarias un tanto escasas. ¿Por qué? Pues porque media población que se dedicaba al campo se empezó a morir. Entonces, por mucho territorio que tuvieran, si no tenías manos para trabajarla, pues ibas a caer en una crisis. Por tal motivo, la hacienda toma la importancia necesaria para las autoridades, impulsando lo que ya habíamos dicho, su crecimiento y alternativas para sostener la mano de obra. En el otro video que les estaba preparando, que les digo que no se grabó bien, no supe ni cómo quedó, les comentaba que España sufre mucho, pero de mala administración propia. Ellos se habían sacado la lotería con América. Sí, 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 llegaron los ingleses, llegaron los holandeses, llegaron los franceses, los portugueses y empezaron ahí a ocupar ciertos espacios. Rusia, de hecho, también llegó. Rusia estuvo dominando un tiempo Alaska. Eran casi del clima. Pero bueno, el problema o el gran problema de España es que históricamente hablando debía mucho dinero, debía muchos favores a Inglaterra, a Francia. Y una vez que se vio con tantas riquezas, se convirtió en el nuevo rico y no lo supo administrar. Y entonces cayó una y otra vez y otra vez y otra vez en problemas económicos, en problemas políticos, diplomáticos. Entonces, por más que quiso abarcar y sostener este gran emporio, en un punto se le fue de las manos. Razón por la cual, por ejemplo, cuando se da la independencia de México, 1810, 1809, pero después 1810, no le alcanza el poderío militar para defender el virreinato. Ya no le alcanza. Ya tenía muchos problemas en su propio territorio, se metió en muchos conflictos, principalmente con Francia y con Napoleón. Y una vez que entra en esos problemas políticos, si quieren que les platique esa historia, me acuerdan en clase, y una vez que se enteran de estos problemas políticos, más bien que se ve involucrada en esos problemas políticos y le estallan todas las independencias en Latinoamérica, pues lo único que dice es, Dios mío, soy yo de nuevo. Y pierde, y lo deja ir todo, que fue uno de sus grandes problemas. Pero bueno, sigamos adelante. Las primeras propiedades agrícolas directamente relacionadas a españoles se establecieron en los valles de México, Toluca y Chalco.
Con ella se buscó abastecer a la Ciudad de México con maíz, trigo y carne, como sistema básico. Al poco tiempo, el Valle de Puebla logra convertirse en el granero del centro del territorio, pero decae ante el desgaste de la tierra. Probablemente Puebla tenía muchos elementos para poderlo sostener, pero una dieta, o una, mejor dicho, una población altamente española ocasiona que lo que quisieron sembrar sería alimentos para españoles, posteriormente para criollos. Y por tal motivo, no logra mantener esa estabilidad, ese equilibrio y ¡pum! Decae. Además de que el territorio tlaxcalteca, hoy Tlaxcala, entraría en esa crisis también de ser siempre los subordinados de los poblanos. Siguiente. Ante dicha situación se cede al Bajío, con grandes asentamientos indígenas y las grandes haciendas ganaderas y cerealeras del norte, de igual forma de la mano de la minería. No sé si lo dije ahorita, pero estoy casi seguro que no lo dije en el otro mal video. A comparación de lo que nos diga nuestra diapositiva, nuestras fuentes, la minería fue el eje central, el eje principal de España. Y por tal motivo, toda la actividad económica estaría en torno a la hacienda, o al menos la mayor cantidad de recursos estarían en torno a la mina. Las minas les iban a dar las riquezas necesarias a los españoles. España y Europa en general no quería el azúcar o no quiso el azúcar americano o de la Nueva España, ya lo habíamos platicado. Tampoco le vio mucho interés en el trigo. Los asentamientos de viñedos no se dan en el periodo de la Nueva España, porque es un producto tan sagrado para ellos, entre comillas, tan sagrado para ellos, que prefieren producirlo ellos mismos, en tierras menos salvajes, en tierras santas o bendecidas. Y por eso, la Nueva España no se convierte en un productor de vino, porque nadie lo iba a comprar. Ajá, para que veamos la diferencia. Pero lo que no tenían ningún reparo en recibir eran los metales. Al fin esos no los consumían, esos los gastaban. Razón por la cual, repito, la minería fue de las más importantes, fue el eje primordial de la corona española en América. Trigo y maíz fueron los granos más sembrados, aunque por cuestiones culturales y políticas el trigo tenía mayores espacios. Obvio, se quería continuar con la evangelización, uno, y dos, era necesario para la producción de pan, emblema único de las misas católicas. Los ingenios también fueron focos de producción agrícola, y hemos platicado de los ingenios, donde se produce el azúcar, junto con el algodón, el cacao y los frutos tropicales. Hay que mencionar también que el cacao sí concentra su producción en algún tiempo en la Nueva España, pero después se lleva a las Filipinas y de ahí se va al mundo. Y perdemos ese control hasta la fecha. La introducción de la ganadería en la Nueva España correspondió a varios momentos. Primeramente, con el arribo de caballos como elementos bélicos, seguidos por vacunos y porcinos. Acuérdense que el caballo era una herramienta de guerra. No se usaba el caballo para jalar el arado. No se usaba el caballo para arrastrar granos o para arrastrar los productos de la mina. No, por supuesto que no. El caballo se usaba para los terratenientes como figura de control, de poder, para los soldados igual como arma de ataque y en algunos casos como medio de transporte de las clases altas.
nada más. Eh, Seguido por vacunos y porcinos, que terminarían siendo parte de la alimentación, ante las necesidades carnívoras de los españoles y finalmente la llegada de aves y cabras como parte de una invasión completa. En este tiempo, en estos procesos de invasión, porque también a esto se le puede llamar una invasión. Lo mencionaba en alguna sesión, no sé si con ustedes o con el otro grupo. El simple hecho de que haya pisado la primera vaca, territorio americano, y haya empezado a comer la hierba, y haya empezado a defecar, ese simple hecho con la primera vaca que hiciera eso constituía una, una invasión de un animal ajeno al ecosistema y posteriormente el inicio de la contaminación de ese ecosistema, ¿no? Llámese como se llama. Lo mismo pasó de vuelta, tampoco fue un tema de, ay, nada más nos vinieron a echar sus porquerías. No, no, no. Los pavos o el guajolote hace lo mismo allá. El primer espacio para la actividad ganadera fueron las estancias, espacios especializados para la cría del ganado. Para esto se necesitó de espacios amplios, ya fuese lejos de las zonas agrícolas y bien delimitados y vigilados por establos o corrales. Bajo este mismo principio que los indígenas en los primeros años se quejaron de las constantes invasiones a los campos de cultivo. Con el paso del tiempo se buscaron estrategias legales para hacerse de la tierra de estas estancias, por lo que se instauraron las mercedes. Hemos escuchado ese nombre en nombre propio y también en algunas películas muy antiguas con como seña, como símbolo de respeto. ¿Cómo están sus mercedes? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están sus terrenos, sus espacios? Este era un lenguaje bastante peculiar. Ajá. En este caso, según sea su merced, también había este término. Era símbolo de respeto. Y bajo el principio de que mientras sus terrenos, sus bienes, su riqueza esté bien, usted estará bien. Buena salud, buen ánimo, buen todo. Ok. De esta forma, dichos espacios podían ser comprados y cercados generando una propiedad privada. Tal vez no nos diga nada esa expresión, pero para la época del novohispano, o de la época novohispana, el virreinato tenía control del territorio. Este mazapán es mío. Y esta es la Nueva España. Te lo puedo prestar para que tú lo trabajes. Pero es mío y te voy a cobrar de lo que ganes de ahí. Para mí, porque es mío. Es darte a rentar un territorio, un espacio. Pero una vez que estas damas y caballeros empezaron a cercar también el territorio, se convertía en una propiedad privada y era un riesgo. En ocasiones se cedieron estos territorios con tal de que se siga pagando una renta y en otros casos terminaban en pleitos. Ante el avance de las zonas mineras y haciendas agrícolas, su inminente encuentro comenzó a tomar forma. Si bien la principal razón por la que se da la introducción de estas bestias correspondía a las actividades mineras y el consumo de cárnicos, cabe señalar que su llegada revolucionaría el transporte. Híjole, esta sería una remembranza a historia de la gastronomía. Por ejemplo, con la aparición del automóvil posterior a la revolución industrial en Europa, se tenía un medio de transporte, perdón, me fui. Se tenía un medio de transporte, pero se necesitaba un espacio por donde correr ese medio de transporte. Si no, no servía de nada. ¿De qué me sirve tener un Lamborghini en pleno cerro? No puedo manejar en el cerro un Lamborghini, lo deshago. Por tal razón, se necesitaban caminos. Con la llegada de las bestias, de los animales, de las reses principalmente, hubo una necesidad enorme por construir
caminos. Y esto, lo querramos o no, produjo una evolución, produjo un contacto, una comunicación más directa con todo el territorio. ¿Cómo? ¿En época prehispánica no había caminos? No precisamente. Podía haber por ahí algún senderillo, pero una vez que se salía de cierto espacio, la gente seguía caminando. Se guiaba por senderos naturales, pero no había necesidad de tirar 5 metros de ancho de un carril, de un camino, tirar árboles, tirar vegetación y hacer una entrada ahí muy rimbombante. No, no, acuérdense que la gente llegaba cargando sus propias mercancías. Y a como le tocara, ni modo. Era también un respeto por la tierra. Sigamos. El carro tirado por mulas o burros permite una mejor distribución de los productos obtenidos en la hacienda. Por ende, su comercialización. De igual forma, en el campo, la ganadería, por medio del toro, permite un mayor avance en la agricultura. Insisto, el tirar de estas yuntas permite una producción de la tierra mucho más rápida. La zona norte de Zacatecas sería óptima para su reproducción, junto con Durango, Parral y Chihuahua. Siguiente. Buscando el camino seguido por esta expansión, podemos decir que ovejas y cabras seguirían a los mineros de plata. Desde 1540 tomarían camino rumbo al norte, para 1555 delinearían las llanuras semiáridas del norte del Bajío. Nacería una producción o una costumbre alimentaria en torno al consumo de oveja y en torno al consumo de sus derivados, perdón, principalmente la leche. Por otra parte, de la Ciudad de México el ganado llegaría a Toluca, de ahí seguirían rumbo al noroeste, llegando a San Miguel, Dolores, San Luis de la Paz y Valles. Todo esto hacia una región noroeste, perdón. Ajá, rumbo a Guerrero. Y finalmente, en el siguiente mapa ustedes van a poder apreciar cómo se fueron bifurcando las haciendas ganaderas y cómo se fue, digámoslo así, invadiendo el norte. En un inicio de la clase, del curso, hablábamos de mandaron a las vacas y a los cabras y a todos estos productos al norte porque se comían la verdurita de las zonas agrícolas. Sí, pero ¿y luego qué pasó? ¿Y luego cómo se dio? Ah, bueno, este mapita muestra cómo se fueron distribuyendo. Y dieron pauta, dieron los primeros pasos para la producción ganadera que hoy en día conocemos. Y le damos una explicación a las carnitas asadas del norte, los regios con su gusto por la carnita asada, los de Chihuahua, los de Sonora, etcétera, etcétera. Esto ya más adelante terminaría en procesos de aculturación, procesos de desprenderse de la zona centro del territorio y generar sus propias costumbres. Y tan tan.